8:17. Amigos, en nuestro espacio de entrevistas damos la bienvenida a Clemente Rodrigo Aucay Sánchez, quien es candidato a la Asamblea Nacional por Alianza País y también representando al movimiento cooperativista. El tema a tratar hoy día son justamente sus propuestas de trabajo hacia la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a usted. Y es que este es un detalle muy importante en su presentación. Lo conocemos como un cooperativista con amplia trayectoria en esta materia, desde la provincia de La Suay, gerenciando lo que ha sido Coopera. Ahora vinculado con la política, con Alianza País, ¿por qué? Hay un antecedente interesante en el quehacer de la asociatividad. Dicen que por naturaleza el ser humano es político, y más cuando forma organizaciones y es parte de las organizaciones populares, pues su razón de ser es política. Y por lo tanto, en ningún momento es una circunstancia que no pueda ser entendida como positiva o válida. Más bien, al contrario, es una obligación de las organizaciones populares, de la asociatividad y cooperativa y de otros elementos, que sean parte activa de la vida política y que desde allí puedan ser interlocutores de sus actos, de sus representados, y por lo tanto creemos que no. Más bien al contrario, es como que antítesis, que los capitales, que las sociedades capitales son los que actúan en política, y por lo tanto las personas son instrumentos de ese capital para defender capitales. Aquí, una vez que se ha recuperado la igualdad en la Constitución, que la soña, pues nosotros tenemos, y ahí tenemos un tema fundamental a don Pedro Morales. La presencia justamente de un cooperativista en esta oportunidad en la Asamblea Nacional, si el voto popular así lo decide el próximo febrero del 2013, sería también estratégico. Tomemos el ejemplo de lo que usted acaba de mencionar. En la Asamblea de Montecristi estuvo el licenciado Pedro Morales, un cooperativista, hoy gerente también de la cooperativa Riobamba Limitada. Pues fue básica su presencia para incorporar dentro de la Constitución de Montecristi los parámetros de la economía popular y solidaria que hoy son ley. Fue fundamental. Él fue allá como un cooperativista. Cuando él estuvo allí, muchísimos incluso cuestionaban su participación, o sea, ¿cómo puede estar? ¿Qué representa? Y si no hubiese estado él allí como presidente de la mesa, número 7, en donde se trató y donde básicamente se trató 3 artículos que son los más importantes en esta materia. El artículo 283, que define que la economía es de economía pública, privada y popular y solidaria. El artículo 309 y 311 son fundamentales, por lo tanto hay una primera elección. Si no se participa en la vida política activamente como actor directo, nosotros siempre estaremos recibiendo lo que alguien nos está haciendo. El sector cooperativo es tan fuerte y tan importante en el país, la economía popular y solidaria es tan importante, que al punto que en apenas 12 años después de la crisis hemos logrado alcanzar estos récords, diríamos récords. Las 5 cooperativas más grandes del Ecuador equivalen a 14 bancos privados. El 70% del empleo nacional está dado por el sector de la economía popular y solidaria. El 34% del Producto Interno Bruto es precisamente fruto del sector de la economía popular y solidaria, y con tan solo la captación del 20% del ahorro nacional. Es decir, el sector de la economía popular y solidaria, el sector financiero popular y solidario ha sido un actor importantísimo en la solución de los problemas del país. La Asamblea de Montecristi, con la incorporación de los parámetros y articulado vinculado con la economía popular y solidaria, fue el antecedente. Hoy, Alianza País, dentro de sus 10 ejes programáticos que encaminan hacia la campaña electoral en este 2013, está planteado dentro de ello un eje fundamental como es la economía popular y solidaria, que enlaza toda esta propuesta camino hacia la Asamblea. Perfectamente, es un eje donde él habla, todo el eje económico, el tema del cambio de la matriz productiva, está hablando de la revolución agraria, la educación, ciencia y tecnología. Es decir, cuando estamos hablando en cambio de la matriz productiva, estamos hablando de todo el tema de la economía popular y solidaria. La matriz productiva es todo, volver los ojos al área rural, donde se producen alimentos, volver otra vez a recuperar los suelos, a producir, que es más o menos tomando el ejemplo que hemos hecho realmente, usted mencionó en Cuenca, con un ejemplo pequeño, con un modelo pequeño, yo digo pequeño en términos del tamaño del país y de lo que podríamos hacer si pudiéramos implementar como procesos políticos desde la Asamblea a través de instrumentos jurídicos que viabilicen, que potencien estas iniciativas y que garanticen que estas iniciativas se enmarquen en parámetros de calidad, de eficiencia y eficacia. Vamos hacia allá porque Clemente Rodrigo Aucay está candidato a la Asamblea Nacional en el puesto 14º, un duro reto políticamente también para alcanzar la votación, pero sabemos que tiene la compañía del sector cooperativista que quiere tener un representante en la Asamblea Nacional, sobre todo para poner en ejecución y aplicación la misma ley de economía popular y solidaria. El reto es duro, pero el más duro eran los retos que teníamos de ser visibles. Hoy somos visibles.
aun cualquier circunstancia que pasara, hoy somos visibles, somos un sector que podemos conversar con actores políticos, que podemos sentarnos a conversar con la Presidencia de la República, que conversamos con los legisladores, que conversamos con todos los sectores y hoy podemos plantear propuestas. Los gobiernos locales hoy están considerando a los cooperativistas, a los sectores de economía popular, economía solidaria, al sector asociativo, están considerando para que sean parte de las mesas de planificación en sus propuestas de gobernabilidad. Entonces, eso es un tema importante. Lo que interesa hoy, lo que hoy está en juego es cómo somos nosotros parte de esta construcción colectiva del desarrollo de este país y cómo somos parte activa de las propuestas políticas en función de inclusión, de igualdad, en cómo la redistribución de la riqueza realmente se consolida y cómo consolidamos paz a través de la asociatividad y de la economía popular y solidaria. En virtud de la construcción de todas estas metas y aspiraciones, como usted dice, teniendo como base la economía popular y solidaria, la ley está en vigencia, el reglamento también. ¿Qué necesita para que sea efectivo y qué podría hacer usted desde la Asamblea Nacional? Cuando nosotros hablamos de cambiar la matriz productiva, no solo la ley es válida, porque la ley le da instrumentos precisamente para funcionamiento de las cooperativas, de las cajas, de los bancos, de las asociaciones, etcétera, ¿no? Pero hay otros instrumentos, por ejemplo, cómo fomentamos el tema productivo, el Código Orgánico de la Producción, hay que darle una revisión, porque claro, ahí tenemos nosotros, cuando entramos a buscar tecnología, mucha tecnología no encontramos en el país. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? El tema de la educación, por ejemplo, la educación, nosotros en el sector necesitamos gente especializada y no tenemos una universidad que en el país nos dé un ingeniero en economía solidaria, un ingeniero en finanzas populares, no tenemos un licenciado o psicólogos para trabajar, es decir, que estén especializados para este sector. Entonces, si es un sector que conforme el tercer sector de la economía nacional, también debe tener gente especializada para este sector. El sector público tiene especialistas en gestión pública. Nosotros no tenemos y por lo tanto hay un primer eje, reformar la ley de educación, reformar la ley de educación superior, por un lado. El otro elemento, ¿qué vamos a hacer con el tema de semillas? Si hablamos de matriz productiva, el cambio, la revolución agraria, comienza teniendo que sembrar. Y para tener que sembrar necesitamos tema agua, semillas, tierra, por ejemplo. Esto significa que usted, de llegar a la Asamblea Nacional, le dará el impulso necesario a leyes que todavía se encuentran stand-by al interior del ente legislativo, como son la ley de aguas, la ley de tierras, dentro de ella la ley de semillas. Ley de semillas, el otro elemento, porque nosotros necesitamos desarrollar los sectores productivos. ¿Qué vamos a hacer con el tema calidad? La calidad tiene que ser uno de los elementos fundamentales, porque si queremos ser competitivos tenemos que trabajar con temas de competitividad generando dos conceptos. No anclando los procesos productivos a precios, sino anclando a la reducción de costos en los procesos productivos. Si yo debo producir algo, yo debo bajar todo el costo productivo usando tecnología que me ayude a bajar el costo para que el producto final al consumidor también sea más bajo. Y de esa manera estamos generando de bienestar en ambos lados. Por el otro lado, nosotros necesitamos todo lo que significa tecnología acorde al país. Y en eso, ¿quién investigación? Necesitamos investigación. ¿Y quiénes están llamados a eso? Las universidades, por ejemplo, que se dedican a hacer estudios. Y hoy mismo nosotros tenemos un convenio como RENAFIPSE con la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Politécnica Salesiana. Y ahí hay un empeño interesante de hacer ya estudios especiales, hacer investigación sobre temas de economía popular para empezar a fortalecer, sistematizar experiencias, recoger todo lo que se ha avanzado y luego darles el rigor científico. Para articular el sector productivo no solamente necesitamos establecer un engranaje entre lo que significa la parte técnica, la parte educativa, sino también la parte laboral. ¿Por qué? Porque el sector cooperativista se ha caracterizado por brindar créditos y capacitación oportuna al sector microempresarial y de esta forma pues también generar empleo. Es decir, que usted también plantea una revisión al Código de Trabajo. Indudablemente. Y le digo que es urgente. ¿Por qué? Si este 70% del empleo nacional allí debe trabajarse sobre esa norma y no se debe considerar que las cooperativas o asociaciones son empresas, son sociedades de personas que solidariamente han creado fuentes de trabajo para poder salir. Por ejemplo, Coopera ha trabajado y ha generado 70.000 fuentes de trabajo en 3 años. Eso se tiene que trabajar con otro enfoque para fortalecer a esos emprendimientos productivos que han sido capaces de dinamizar la economía. Por ejemplo, y yo les cito un ejemplo porque es ahí donde uno tiene práctica, pero todo el sector cooperativo son miles de empleos que están dados allí y que merecen un tratamiento precisamente con ese enfoque. Y eso es urgente trabajarlo. El tema de los gobiernos locales, ellos tampoco han sido capaces de poder bajar todo lo que dice la ley. Esto significa que no podemos olvidarnos de también darle impulso a la ley del COTAD. Hay que revisar algunos elementos para que pueda aterrizar todo el concepto de fomento del sector de economía popular y solidaria desde los gobiernos locales para que realmente se dinamice y se pueda bajar este eje que se plantea al margen de cualquier cosa, en el término de que si ellos quieren reactivar la economía es bajando
todos los conceptos, procesos y procedimientos que permitan articular la asociatividad en la cadena productiva, primaria, secundaria y terciaria, es decir, la producción primaria, la producción, la agroindustria y luego el tema del turismo. El turismo es un elemento fundamental. Si no tenemos los dos elementos anteriores, por más que hagamos el turismo, no va a fortalecerse. Y este rato el Ecuador es un país con un potencial turístico impresionante y eso realmente se hace en el tema del sector de la economía popular y solidaria. Ahí está la fuerza. Esas son las propuestas de Clemente Rodrigo Aucay hacia la Asamblea Nacional, vinculado con el sector cooperativista y también los retos no solamente en materia política, sino vinculados con este importante sector que dinamiza la economía de los ecuatorianos. Gracias por sus aportes, gracias también a todo el Ecuador por seguirnos. Enseguida vamos con Carla Barahona y más noticias. Así es,